Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Los domingos siempre olían a café y tostadas, y entre los muros de nuestra casa en Madrid todo parecía marchar como un reloj: horarios fijos, almuerzos puntuales, silencio en las noches. Yo creía que aquello era estabilidad, una vida adulta bien organizada, sin sobresaltos ni emociones innecesarias. Mi marido, Juan, era un hombre metódico, con el ceño siempre ligeramente fruncido, pero nunca me gritaba ni me faltaba el respeto. Vivíamos rodeados de pequeñas rutinas que, con el tiempo, se habían convertido en la base de nuestra relación. Nada me hacía sospechar que bajo esa normalidad había un mundo entero que él se había esforzado en ocultar. Desde el principio, Juan fue reservado, casi hermético, especialmente cuando se trataba de su pasado o su familia. Nunca hablaba de su infancia, apenas mencionaba a sus padres y cambiaba de tema cuando yo preguntaba demasiado. Controlaba cada aspecto de nuestra vida, desde las finanzas hasta las vacaciones, pasando por la decoración de la casa. Yo lo achacaba a su naturaleza perfeccionista, al deseo de tenerlo todo bajo control. Pero había momentos, especialmente cuando recibía ciertas llamadas, en los que su rostro se tensaba como si ocultara algo que no podía ni quería compartir. Desde que nos casamos, me dejó claro que había un lugar al que no debía ir jamás, una finca en el campo, cerca de Toledo, que había pertenecido a su familia durante generaciones. Está en ruinas, no vale la pena, me decía cada vez que yo mostraba curiosidad por conocerla. Aquella negativa tan rotunda contrastaba con su actitud fría y distante, como si la simple mención del lugar activara un mecanismo de defensa. No importaba cuántas veces intentara tocar el tema, siempre encontraba una excusa para cerrarlo. Al final, terminé por aceptarlo, sin imaginar que ese lugar sería la llave para descubrir su mayor mentira. Cada vez que volvía a insistir sobre la finca, Juan esgrimía argumentos distintos: que tenía goteras, que estaba llena de humedad, que los vecinos eran conflictivos. Cambiaba las razones como quien cambia de camisa, con una frialdad que me dejaba sin margen para discutir. A veces añadía que solo traía malos recuerdos y que prefería mantenerla cerrada, olvidada, como un capítulo muerto de su vida. Yo notaba cierta sombra en su mirada cuando hablaba de ella, pero nunca me atreví a ir más allá. Su negativa era tan firme que acabé convenciéndome de que, quizás, no era tan importante. Con el tiempo, acepté su decisión como se aceptan tantas otras cosas en el matrimonio, en silencio, sin cuestionar demasiado. Me decía a mí misma que cada persona tiene derecho a sus espacios, a sus secretos, y que lo nuestro funcionaba porque nos respetábamos. No quería convertirme en una esposa inquisitiva, ni crear tensiones innecesarias. Así que guardé mi curiosidad en un cajón, junto con tantas otras preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Vivíamos en paz, o al menos en algo que se le parecía bastante. Nuestra rutina era tan predecible como un reloj suizo: desayunos tranquilos, cenas en casa, algún viaje a la playa o a las montañas en verano. Celebrábamos las fiestas con mi familia, enviábamos postales por Navidad, y los fines de semana salíamos a pasear por el Retiro. A ojos de todos, éramos una pareja estable, discreta, sin grandes pasiones pero también sin conflictos. Nadie sospechaba nada, y yo tampoco quería mirar más allá de lo evidente. En esa aparente armonía construimos casi 2 décadas de vida juntos. Todo cambió de forma abrupta cuando Juan empezó a sentirse cansado, a perder peso, a toser de forma persistente. Lo que al principio parecía una simple gripe se convirtió en un diagnóstico devastador: un cáncer agresivo y silencioso que lo consumió en cuestión de semanas. Apenas hubo tiempo para despedidas, para preguntas, para entender qué estaba ocurriendo. Murió en el hospital, una mañana gris, con la mirada perdida y las manos frías. Yo quedé sola, aturdida, como si de pronto el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. 2 semanas después del entierro, recibí una llamada del despacho de su abogado de toda la vida, citándome para la lectura del testamento. Me presenté con el corazón encogido, sin saber qué esperar, aún envuelta en ese luto que apenas había comenzado. El abogado, un hombre mayor de gesto sobrio, me saludó con solemnidad y me ofreció asiento.
Sacó un sobre lacrado, lo abrió y empezó a leer con voz monótona los bienes, las cuentas, los detalles. Todo parecía en orden, hasta que mencionó la finca. Y también, según lo dispuesto por el difunto, se le entrega la finca de los Olivos, con todos sus enseres, pertenencias y llaves, dijo el abogado, extendiéndome un manojo de llaves antiguas. Me quedé paralizada, sin saber si había escuchado bien. Esa propiedad, que durante años me había sido negada, ahora pasaba oficialmente a mis manos. El abogado pareció notar mi desconcierto, pero no dijo nada más. Tomé las llaves con dedos temblorosos, sintiendo que aquello era solo el inicio de algo mucho más profundo. Salí del despacho con las llaves en el bolso y una tormenta en la cabeza. Mi primer impulso fue llamar a un agente inmobiliario y deshacerme de la finca cuanto antes, como si pudiera borrar su presencia de mi vida. ¿Para qué conservar un lugar que había sido símbolo de misterio, de distancia, de prohibición? No quería recuerdos, ni explicaciones, ni complicaciones. Pero esa misma noche, al ver las llaves sobre la mesa, sentí algo que no esperaba, curiosidad. Dormí mal, dándole vueltas al tema, recordando cada vez que Juan me había dicho que no fuera. ¿Qué había allí que debía seguir escondido, incluso después de su muerte? Cuanto más intentaba no pensar en ello, más fuerte se hacía el deseo de descubrirlo. No podía quedarme con la duda, con la sensación de que me estaba perdiendo una parte esencial de su historia, y de la mía. Así que al amanecer tomé una decisión: iría a la finca. Conduje hasta Toledo sin decirle a nadie, con el corazón latiendo con fuerza y la garganta apretada. El GPS me llevó por carreteras secundarias, cada vez más estrechas y solitarias, hasta que el asfalto dio paso a un camino de tierra. Los árboles formaban un túnel espeso a ambos lados, y solo se oía el zumbido de los insectos y el crujido de las ruedas sobre la grava. Sentía que me adentraba en un territorio prohibido, como si el aire mismo me advirtiera que diera la vuelta. Pero no lo hice. Al llegar, vi un portón de hierro oxidado, medio abierto, como si me esperara. Bajé del coche con cautela, notando el silencio abrumador del lugar, y crucé el umbral. El jardín estaba lleno de maleza, pero no completamente salvaje. Había signos de cuidado reciente, como un seto podado a medias y un cubo de agua medio lleno. La casa, aunque envejecida, no parecía abandonada. Me acerqué a la puerta principal y giré la llave, sin saber que, al abrirla, estaría entrando en una realidad completamente distinta a la que conocía. Nada más entrar, el olor a café recién hecho me golpeó con una fuerza inesperada, como una presencia viva en mitad del silencio. En el patio trasero, pude ver ropa tendida al sol, ondeando con la brisa suave, como si alguien acabara de salir un momento y fuera a volver en cualquier instante. Aquello no coincidía con la imagen de una finca olvidada y en ruinas. En la cocina, aún humeaba una cafetera sobre la encimera y había 2 tazas preparadas. Mi corazón empezó a latir con violencia, sintiendo que algo no cuadraba. Caminé por la casa con pasos lentos, cada habitación revelando detalles que me erizaban la piel: cojines mullidos en el sofá, un jarrón con flores frescas, una vela encendida sobre la mesa del comedor. No podía entender qué estaba viendo, ni cómo encajaba esa imagen con lo que Juan me había contado durante tantos años. Aquello no era una casa cerrada, ni mucho menos olvidada. Había vida allí, rutinas, costumbres recientes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien pudiera aparecer en cualquier momento. En el recibidor, vi un par de zapatos de hombre que reconocí como suyos, justo al lado de unas sandalias femeninas. Colgado del perchero, un abrigo de mujer con un pañuelo bordado en tonos suaves. En el baño, productos de higiene aún húmedos por el vapor de una ducha reciente. Cada objeto era una bofetada de realidad que derrumbaba la versión que yo había conocido. No era una casa vacía, sino un hogar activo y compartido. Me sentí como una intrusa, una extraña en la vida de mi propio marido. La confusión me cerraba la garganta, y la sensación de traición empezaba a tomar forma en mi pecho, como una piedra imposible de tragar. ¿Quién vivía allí? ¿Qué me había ocultado Juan durante todos esos años? La finca que él describía como un lugar muerto estaba claramente llena de vida, y no cualquier vida,
una vida íntima, doméstica, reciente. Las preguntas se acumulaban una tras otra, cada una más inquietante que la anterior. Pero no tuve tiempo de ordenar mis pensamientos, porque entonces escuché algo que me heló la sangre. Un motor se acercaba por el camino de tierra, rompiendo el silencio como un trueno inesperado. Corrí a la ventana y vi un coche pequeño, rojo, estacionarse frente a la casa. Alguien bajó con bolsas de la compra, moviéndose con naturalidad, como si fuera su rutina habitual. El miedo me paralizó, sin saber si debía esconderme, salir corriendo o enfrentar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Me quedé quieta, junto a la puerta, con el corazón desbocado y el alma suspendida en el aire. La puerta se abrió con un leve chirrido y una mujer joven entró sin mirar, arrastrando las bolsas y hablando sola. Su rostro reflejaba cansancio, pero también confianza, como quien llega a casa después de un día largo. Al verme allí, se detuvo en seco, sus ojos se abrieron como platos y una de las bolsas cayó al suelo, dejando rodar un frasco de cristal que se rompió con estrépito. Durante unos segundos, solo hubo silencio, un abismo de miradas que lo decía todo sin necesidad de palabras. Ella retrocedió un paso, y yo también. Nos mirábamos sin entender, dos extrañas en una escena imposible de explicar. Su expresión pasó del susto a la confusión, y de ahí a una especie de alarma que se reflejaba en sus ojos. Yo no sabía si debía hablar, si tenía derecho siquiera a estar allí, en una casa que empezaba a no parecerme mía. Todo en mi interior gritaba que algo estaba terriblemente mal. Pero no podía escapar sin saber la verdad. ¿Quién es usted?, me preguntó con la voz entrecortada, sujetando las llaves como si fueran un arma. ¿Y usted quién es?, respondí yo, tragando saliva, con las manos levantadas como si quisiera demostrar que no representaba una amenaza. Ambas temblábamos, envueltas en un miedo que no sabíamos cómo nombrar. Aquello no era una simple confusión, era el inicio de algo devastador. Lo sentíamos en el aire, en la forma en que nuestras presencias se anulaban mutuamente. La mujer dejó las llaves sobre la mesa sin dejar de observarme, como si temiera que en cualquier momento yo hiciera algo inesperado. El silencio se volvió insoportable, y el tic-tac de un reloj colgado en la pared era lo único que rompía la quietud. Yo intentaba encontrar palabras, una frase que explicara mi presencia, que diera sentido a aquel encuentro imposible. Sentía que todo mi mundo se tambaleaba, pero aún no sabía por qué. Hasta que finalmente hablé. «Soy la esposa de Juan», dije con voz baja, apenas un susurro que me dolía pronunciar. «Mi marido falleció hace un mes». La mujer palideció, como si la sangre hubiera abandonado su rostro en un instante. Abrió la boca para decir algo, pero solo emitió un suspiro ahogado, una incredulidad muda. Me miró con una mezcla de miedo, rabia y desconcierto, como si acabara de escuchar una blasfemia. Yo solo podía mantenerme en pie, tratando de no derrumbarme. Lo que ocurrió a continuación rompió por completo mi realidad. El rostro de la mujer cambió por completo, sus cejas se fruncieron, sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de una furia contenida que no sabía cómo canalizar. Dio un paso hacia atrás como si acabara de descubrir que yo era una amenaza, y negó con la cabeza repetidamente, como si intentara rechazar lo que acababa de escuchar. «Eso no puede ser», dijo al fin, con una voz rota, como quien se defiende de un golpe invisible. Yo no comprendía si su reacción era de sorpresa, dolor o negación. Entonces añadió algo que me dejó sin aliento. «Juan me dijo que estaba soltero. Que nunca se había casado. Que no quería compromisos porque había sido herido en el pasado», soltó, con las manos temblorosas, mientras una risa amarga le escapaba de los labios. Cada palabra era un cuchillo clavado en mi pecho, una verdad que rasgaba años de matrimonio sin que yo pudiera entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Ella hablaba rápido, como si soltar la información le ayudara a mantenerse en pie. Y yo, escuchándola, empecé a comprender que mi vida entera había sido una construcción falsa. Un decorado perfectamente montado por un hombre que ya no podía dar explicaciones. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas no me sostenían y que el suelo se abría bajo mis pies con una violencia imposible de detener.
Me apoyé en la pared más cercana y dejé que el impacto me atravesara el cuerpo como una ola helada, inmensa, imparable. No lloré, no grité, ni siquiera hablé. Solo respiré con dificultad, entendiendo poco a poco que Juan había vivido otra vida a espaldas de la mía, una vida donde yo no existía. Me rompía por dentro saber que todo lo que compartimos había tenido una cara oculta. Ella y yo nos miramos con una mezcla de rabia, sorpresa y un dolor profundo que nos igualaba, aunque aún no lo sabíamos. Juan había vivido aquí con ella mientras me decía que viajaba por trabajo, mientras me enviaba mensajes desde hoteles falsos o inventaba reuniones que nunca existieron. Años y años de una coreografía perfecta, de una mentira sostenida con precisión enfermiza. Yo le había preparado cenas de bienvenida mientras él deshacía maletas en esta casa. La traición era más que física, era estructural, completa, cruel. Recordé cada vez que me decía, volveré el lunes, y como ella, seguramente, lo despedía los viernes creyendo que se iba a trabajar. Juan nos había repartido los días como quien reparte un calendario, construyendo dos realidades que jamás debían tocarse. Tenía una agenda secreta, una precisión milimétrica, un talento natural para el engaño. Me pregunté cuántas veces habíamos estado a kilómetros de distancia sin saberlo, ambas confiando ciegamente en un hombre que no merecía ninguna de las dos. Y, aún así, ahí estábamos, atrapadas en su teatro. Ella se sentó en una silla, tapándose el rostro con las manos, llorando de forma desordenada, sin reservas. Me dijo que le había prometido una vida juntos, que hablaban de tener hijos, que incluso le había enseñado un anillo que pensaba darle, cuando todo estuviera más estable. Yo la escuchaba sin fuerzas, sin saber si abrazarla o marcharme para siempre. En su llanto vi mi propio reflejo, y su dolor me resultó demasiado familiar. No había sido mi enemiga, sino otra víctima de la misma mentira. En ese instante, algo cambió entre nosotras, ya no nos veíamos como intrusas, sino como dos mujeres rotas por el mismo hombre. No hacía falta hablar demasiado, bastaba con las miradas, con el temblor en las manos, con la forma en que evitábamos los espejos. Ambas habíamos creído ser la única, la verdadera, la elegida. Pero ahora entendíamos que ninguna lo fue. Solo fuimos piezas en un juego que él controlaba con maestría. Ella me ofreció un vaso de agua y, en un gesto extraño de dignidad compartida, me propuso mostrarme cómo era su vida con él. Recorrimos juntas cada habitación, cada rincón, y con cada objeto que me señalaba se desmoronaba un recuerdo mío. Aquí dormía, aquí leía, aquí cocinaban juntos. Las risas que yo no oí, las cenas que nunca compartí, las promesas que él susurraba en otro tono. Me dolía respirar. Pero necesitaba ver, aunque fuese insoportable. Sobre una cómoda había fotos enmarcadas, Juan abrazándola en una playa que yo no conocía, sonriendo con una naturalidad que no recordaba en él. En el armario, camisas suyas, iguales a las que colgaban en nuestra casa de Madrid, dobladas con el mismo esmero. En la nevera, su postre favorito. En el baño, su colonia. Era como ver una duplicación exacta de lo que yo conocía, pero con otra mujer en el centro. Mi estómago se cerró. Cada prueba era definitiva. Cada evidencia era irrefutable. Solo entonces comprendí la magnitud del teatro que había montado. Juan no era un hombre distraído ni ausente, era meticuloso, inteligente, calculador. Había construido dos mundos paralelos, dos biografías distintas, dos versiones de sí mismo que mantenía con absoluta coherencia. Jamás dejó cabos sueltos, jamás tropezó con una contradicción, jamás permitió que nuestras vidas se cruzaran. Lo había logrado todo, hasta que murió. Y con su muerte, todo ese castillo de engaños empezó a derrumbarse. Nosotras éramos los escombros. A medida que salíamos de cada habitación, la rabia iba subiendo por mi cuerpo como un incendio que no podía contener. No era solo el engaño lo que dolía, sino la calma con la que había sostenido esa mentira durante años, mirándome a los ojos sin pestañear. Me enfurecía pensar en cada aniversario celebrado, cada promesa compartida, mientras él repartía su amor entre dos vidas. Me dolía haber confiado tanto, haberle creído todo sin dudar. Quería gritar,
romper algo, pero la voz no me salía. Nos sentamos en el porche, con el atardecer cayendo sobre la finca, y por fin lloramos las dos, sin palabras, sin orgullo. Las lágrimas salieron sin permiso, desordenadas, antiguas, como si lleváramos años acumulándolas sin saberlo. No era un llanto dramático, era seco, real, el tipo de llanto que nace del desgaste más profundo. Ella se cubría el rostro, yo me sujetaba las rodillas como si así pudiera contenerme. Durante unos minutos, solo fuimos dos mujeres destruidas por la misma verdad. Aquello no era una simple infidelidad, era una traición de raíz, una mentira que había moldeado todo lo que yo creía conocer. Juan no solo me había engañado físicamente, me había robado mi historia, mi confianza, mis certezas. Había fingido una vida entera, manipulando cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Me sentía traicionada no solo como esposa, sino como persona, como ser humano que había amado sin condiciones. Nada de lo que recordaba tenía ya el mismo significado. Cada vez que cerraba los ojos, me venían imágenes confusas, yo abrazándole en el salón de nuestra casa mientras, quizás al día siguiente, él repetía ese gesto con ella en este mismo porche. Recordaba nuestras conversaciones nocturnas, nuestras vacaciones, las cenas de cumpleaños, pero ya no podía estar segura de si eran reales o parte de un guión. Todo se mezclaba, todo se desfiguraba, como una película mal editada. Me costaba distinguir lo auténtico de lo inventado. Mi propia memoria empezaba a volverse enemiga. Con voz entrecortada, ella me confesó que Juan le había dicho que quería formar una familia con ella, que incluso le habló de buscar una casa más grande. Me mostró mensajes, fotos, viajes juntos, fechas que coincidían con fines de semana en los que él me aseguraba estar de viaje laboral. No era ingenua, simplemente confió, como lo hice yo. Le bastaban sus palabras, sus planes, sus gestos amables. Él tenía una habilidad asombrosa para convencer, para hacer que todo pareciera sincero. Lo más cruel fue descubrir que ella ni siquiera sabía que había muerto. Seguía creyendo que estaba de viaje, esperándolo esa misma semana, como tantas veces. Cuando le conté que había fallecido, se quedó en shock, sin poder procesarlo, como si una parte de ella se negara a aceptarlo. No entendía cómo nadie la había avisado, cómo había quedado fuera de todo. Para él, hasta su muerte fue una mentira más, una omisión fría y definitiva. Ni siquiera le dio la oportunidad de despedirse. Yo tenía una tumba, un certificado de defunción, un funeral. Ella tenía el vacío, la espera, la nada. Su dolor era distinto, pero tan real como el mío, y eso solo hacía que la herida se abriera aún más. No había consuelo posible, porque ninguna tenía todas las respuestas, ni un relato completo. Juan se había llevado con él la versión entera de su historia, dejándonos a ambas con fragmentos rotos, contradictorios, insuficientes. No sabíamos si odiarle, llorarle o enterrarle de nuevo. Con la voz aún temblando, marqué el número del abogado de Juan y le pregunté directamente, ¿usted sabía que él tenía otra mujer viviendo en la finca? Hubo un silencio largo al otro lado, seguido de un suspiro cansado. Me aseguró que no tenía idea de esa relación, que Juan había llevado toda su vida personal con absoluta discreción. No aparecía en testamentos, no había registros, nada. Era como si ella nunca hubiera existido. Y eso solo aumentaba el abismo. El abogado me explicó que, legalmente, yo era la única heredera reconocida. No había papeles firmados, ni testigos, ni pruebas de una segunda vida. Eso la dejaba a ella completamente desprotegida, sin derechos, sin respaldo, sin nombre en ninguna parte. Yo lo escuchaba con una mezcla de rabia y vergüenza, sintiéndome culpable por algo que no había hecho. Pero también entendía que, por mucho que doliera, todo estaba diseñado para que esa verdad nunca saliera a la luz. Esa misma noche, cuando volvimos a hablar, ella me reprochó con dureza, tú tenías todo, una casa, un apellido, seguridad. Yo vivía de ilusiones. Su voz estaba cargada de rabia, y por un instante vi en sus ojos la necesidad de encontrar culpables. Me dolió su acusación, aunque sabía que era parte del proceso.
Yo también necesitaba descargarme con alguien. La tensión entre nosotras crecía como una tormenta. Éramos víctimas, sí, pero también reflejo del dolor que llevábamos dentro. La miré a los ojos y le respondí sin levantar la voz, con una franqueza que me dolía tanto como a ella: yo también fui engañada. No sabía nada de ti, de esto, de esta vida paralela que él construyó. En su rostro vi cómo la rabia se mezclaba con la desorientación, como si mi respuesta la desarmara. Durante unos segundos no dijo nada, simplemente respiró hondo y apartó la mirada. Nos habíamos convertido en el espejo incómodo de una misma tragedia, la de haber amado a un hombre que no existía como creíamos. A partir de ese momento, dejamos de discutir y empezamos, sin querer, a compartir el duelo desde un lugar más humano. No éramos rivales, ni enemigas, éramos las únicas que podían entender el peso de esa pérdida torcida. Hablábamos poco, pero el silencio entre nosotras ya no era tenso, sino triste, lleno de comprensión muda. Nos dolía distinto, pero nos dolía igual. Y aunque ninguna perdonaba del todo, al menos ya no necesitábamos pelear. De camino a casa, mi mente no dejaba de anticipar el juicio de los demás. ¿Qué pensaría mi familia si se enteraba? ¿Y mis amigos? ¿Mis vecinos? El prestigio de Juan, el nuestro como pareja, estaba construido sobre una mentira que amenazaba con derrumbarlo todo. Me daba miedo que los hijos lo supieran, que mi madre me mirara con lástima, que la sociedad me juzgara por no haberme dado cuenta. La vergüenza, esa emoción que no tenía razón de ser, empezó a perseguirme como una sombra. Ella también lo sentía. Me lo dijo sin rodeos mientras recogíamos lo poco que quedaba en la finca: si esto se sabe, en el pueblo me van a señalar como la amante que destruyó un matrimonio. Y aunque sabía que era injusto, yo también temía por su reputación. Nadie entendería la verdad completa. La versión pública sería siempre incompleta, cruel, deformada. Y lo peor era que no podíamos defendernos sin destruirnos mutuamente. Ambas asumimos, sin decirlo en voz alta, que jamás sabríamos del todo quién fue Juan. Cada detalle nuevo solo generaba más preguntas, más contradicciones, más grietas en la imagen que teníamos de él. No era solo un mentiroso, era un arquitecto del engaño, alguien capaz de sostener dos identidades con una precisión que rozaba lo enfermo. Intentamos buscar pistas, algún indicio de cuál era su versión real, pero no había. Su verdad murió con él. Entonces llegó la pregunta inevitable: ¿qué haríamos con la finca? Para mí, era un lugar maldito, símbolo del engaño, lleno de objetos que no podía mirar sin sentir náuseas. Para ella, era el único hogar que había conocido con él, el lugar donde creyó tener una vida verdadera. Decidir juntas fue difícil, incómodo, doloroso. Pero sabíamos que no podíamos seguir atadas a ese sitio. Teníamos que soltarlo para poder respirar. Tras días de conversaciones frías y silencios cargados, acordamos vender la finca y repartir los beneficios según correspondiera. No hubo discusiones por el dinero ni por los objetos personales, lo material había perdido todo valor. Lo hicimos por necesidad, por salud mental, por cerrar una herida que no dejaba de supurar. Nos despedimos con una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que, al menos en esto, estábamos de acuerdo. Cada una seguiría su camino. No hubo promesas ni abrazos al final, solo un pacto implícito: no hablaríamos de lo ocurrido, no revelaríamos la existencia de la otra. Era una forma de protegernos, de sobrevivir al escándalo, de no convertirnos en historia de sobremesa. Ambas sabíamos que era injusto tener que callar, pero era la única forma de mantener cierta paz. Sellamos ese acuerdo con una mirada larga, cansada, y nos dimos la espalda. No volveríamos a vernos. Pese a nuestros esfuerzos, los rumores no tardaron en llegar. En el pueblo, la finca vendida tan de repente, los movimientos extraños, las visitas inesperadas, todo empezó a generar susurros. Nadie tenía la historia completa, pero todos querían contar su versión. A ella la miraban por encima del hombro, a mí, me hacían preguntas veladas que fingía no entender. Lo que Juan ocultó con tanto celo ahora empezaba a desmoronarse sin control.
Cuando mis hijos se enteraron de parte de la verdad, una versión suavizada que apenas rozaba la superficie, sus rostros cambiaron para siempre. El respeto por su padre se agrietó en silencio, y aunque no dijeron nada directamente, el dolor en sus ojos era evidente. Habían perdido no solo a su padre, sino la imagen que tenían de él. Y yo, además de mi duelo, debía sostener el suyo. Nunca me sentí tan sola dentro de mi propia familia. Ella no tardó en convertirse en blanco de las miradas del pueblo. Ya no era la chica simpática del mercado, sino la otra, la que vivía con un hombre casado. Las vecinas bajaban la voz cuando pasaba, algunos hombres la miraban con descaro y las mujeres con desprecio. Su entorno cambió de golpe, como si su valor se hubiera evaporado por completo. Nadie quiso escuchar su versión, solo señalar. Y eso la fue apagando poco a poco. Las semanas se volvieron meses, y con el tiempo el escándalo perdió fuerza, como todo lo que deja de ser novedad. Ya no recibía llamadas incómodas ni preguntas disfrazadas de interés, pero la incomodidad persistía. Había aprendido a vivir con el peso del secreto y con la ausencia definitiva de Juan, cada una en su esquina. El silencio se convirtió en costumbre, en defensa, en escudo. Pero la herida seguía ahí, latente, invisible a los ojos de todos. La venta de la finca se concretó en primavera, y con la firma final sentí algo parecido al alivio, aunque no supiera cómo nombrarlo. No volví a verla, ni quise saber qué hizo con su parte del dinero. Yo necesitaba pasar página, aunque no supiera aún cómo escribir el siguiente capítulo. Cerré todo lo relacionado con la finca y lo guardé en una caja que metí al fondo de un armario. No era olvido, era supervivencia. La casa en Madrid se volvió más grande y más fría, como si cada habitación supiera lo que había pasado. Ya no encontraba consuelo en mis rutinas, ni en las fotos, ni en los recuerdos que antes me daban calma. Las noches eran interminables y el silencio más pesado que nunca. Me costaba mirar las cosas que fueron suyas sin sentir una punzada de rabia. No era solo soledad, era traición viva, tatuada en las paredes. Tuve que aceptar que mi duelo no se parecía al de nadie. No lloraba a un marido ejemplar, sino a un hombre que me engañó de principio a fin. Busqué ayuda psicológica porque no sabía cómo sostener tantas emociones al mismo tiempo: amor, odio, decepción, nostalgia. Las sesiones me hicieron ver que no era débil, solo humana. Y que reconstruirme era posible, pero requería tiempo y mucha verdad. Aprendí que las señales siempre estuvieron ahí, aunque yo eligiera no verlas. Que la confianza ciega no es amor, sino dependencia mal entendida. Y que a veces, incluso durmiendo junto a alguien cada noche, no lo conoces de verdad. No me culpé, pero sí me prometí no volver a ignorar mi intuición. Era una lección cruel, sí, pero también era mía. Y ya no quería seguir siendo víctima. Poco a poco volví a tomar el control de mi vida, esta vez con una fuerza distinta, nacida del dolor pero también de la verdad. Empecé a tomar decisiones sin pedir permiso, a elegir lo que quería sin pensar en nadie más. Sentí por primera vez que podía respirar sin miedo, sin dudas, sin sombras. No se trataba de volver a ser la de antes, sino de convertirme en alguien más consciente, más libre. Y lo conseguí. No sé qué vendrá mañana ni si volveré a amar, pero ya no me da miedo estar sola. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira reconfortante. Me permito vivir con incertidumbre, pero con dignidad. Cada día es un reto, sí, pero también una oportunidad de ser fiel a mí misma. Y eso, después de todo lo que viví, ya es una victoria. Comprendí que nadie puede sostener una mentira para siempre, que tarde o temprano la verdad encuentra su forma de salir. Aunque llegue tarde, aunque destruya, aunque duela. La verdad libera, limpia, transforma. Y yo, después de tanto engaño, por fin me sentía libre. No porque lo hubiera superado todo, sino porque ya no vivía bajo la sombra de su mentira. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café frente a la ventana, me di cuenta de que ya no pensaba en Juan cada día. Su presencia seguía allí, pero se había vuelto más tenue, como un eco lejano. No era olvido,
era transformación. Empezaba a recordarme a mí misma antes de él, a reconstruir mis propios deseos, mis propias preguntas. Por fin sentía que la historia volvía a ser mía. Volví a retomar mi trabajo, mis amistades, incluso mis hobbies olvidados, con una determinación nueva. Ya no lo hacía para llenar vacíos, sino para afirmarme, para vivir desde otro lugar. Me sorprendía sonriendo en mitad de una lectura o riéndome en una conversación sin pensar en el pasado. La vida no se detenía, ni siquiera por una herida como la mía. Y eso era, en sí mismo, una forma de esperanza. Una tarde, mientras caminaba por el retiro, me crucé con una pareja joven que se miraba como si el mundo les perteneciera. Por un momento sentí una punzada de nostalgia, pero no dolor. Yo también había amado así alguna vez, sin sospechas, sin reservas. Y aunque todo terminó de la peor manera, no me arrepentía de haber amado. Amar no fue el error. Cegarme, sí. Un día encontré la caja con los papeles de la finca, fotos, llaves antiguas, restos de una historia que ya no dolía igual. No la abrí, no era necesario. La miré con respeto, como quien reconoce un capítulo cerrado, parte de una vida que me construyó y me derrumbó, pero que ya no me define. Cerré el armario con calma, sin lágrimas. Esa paz, esa exacta paz, era el final que nunca imaginé tener. Y así terminó todo. No como una venganza, ni con justicia divina, ni con redenciones perfectas. Terminó con verdad. Con silencio. Con aceptación. Con dos mujeres que no se odiaron. Con una vida rota que volvió a levantarse. Y con una certeza, nunca más viviré en la mentira de nadie. Porque merezco la verdad, incluso cuando duele. Porque ahora, por fin, soy libre. 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 Soy libre.